Nuevamente es una bendición estar con ustedes en la iglesia, en la cual todos nos gozamos los domingos, porque somos hijos de un mismo Padre. Siempre nuestra iglesia allá en Ashburn les manda saludes. Estamos orando por ustedes, confiando, hermanos, y creyendo de que el Señor los está guiando a ustedes por el buen camino, cuando escuchan la palabra, cuando son guiados por sus líderes, cuando la iglesia unida, junta, adora y bendice el nombre del Señor. El día de ayer fue un día muy bonito. Fue sábado 31 de octubre. Y creo que todos nosotros estábamos contentos y emocionados, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el día de ayer se celebra durante año tras año el Día de la Reforma. El mundo ha querido robarle esa celebración a la iglesia. El mundo le llama Halloween. El 31 de octubre, Martín Lutero fue a la iglesia de Westminster y clavó las 95 tesis. 31 de octubre. Y ese fue el día, hermanos, en que la iglesia salió de las sombras y tenemos la gran oportunidad de poder llamarnos cristianos, en portar la Biblia en nuestras manos, en aprender cada día de su palabra. Por consiguiente, el 31 de octubre no debemos nosotros de preocuparnos si el mundo lo celebra con Halloween. Nosotros, la iglesia, nos alegramos porque es el día de la reforma de la iglesia. ¿Ustedes lo sabían? Pues si no lo sabían, el próximo 31, alégrese. Amén. ¿Por qué razón? Porque Martín Lutero hizo la reforma. Él no hizo la reforma, él fue el precursor de la reforma. ¿Y qué fue lo que hizo Martín Lutero? Se opuso al orden eclesiástico, el cual venía mezclando cuestiones paganas con cuestiones de la Biblia, y ahora, hermanos, tenemos la oportunidad de predicar la palabra a nivel mundial. La iglesia cristiana ha sufrido persecución. Los hermanos que van a ir a la India, Dios me los bendiga, hermanos, es un gran reto. Estaremos orando por ustedes. Es un gran reto. Pero, hermanos, como iglesia tenemos la gran oportunidad de abrir este libro sagrado, de leer, de estudiarlo, y ese es el propósito del mensaje de hoy. El propósito del mensaje de hoy es marcas de una iglesia saludable. Gracias, hermano, muy amable. Y las marcas de una iglesia saludable, que son bastantes, pero hoy es importante estudiar sobre el principio de una de las marcas de una iglesia saludable. Y la primera, hermanos, es la exposición bíblica de la palabra, la predicación expositiva. Busquen por favor Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y lo mismo le dije a los hermanos hoy por la mañana en nuestra iglesia, y ellos se asustaron como algunos de ustedes. Yo no estoy de acuerdo con las celebraciones paganas, pero sí celebro, hermanos, lo que algunos hombres de Dios hicieron. Martín Lutero tuvo el valor de presentar las 95 tesis. Y hoy en Latinoamérica se está viendo una nueva reforma. ¿Por qué, hermanos? Y les voy a explicar por qué razón se está viviendo eso. Porque las congregaciones evangélicas, hermanos, nosotros las congregaciones cristianas evangélicas, bautistas, se ha caracterizado en la historia de que nosotros llevamos nuestras Biblias en nuestras manos. Escuchamos a un hombre que abre la Biblia, expone la Escritura, y nosotros como creyentes ponemos suma atención a lo que esta persona va a decir. El hombre que se para en un púlpito, sea el pastor o un predicador invitado, diácono o un líder de la iglesia, no habla cosas de sí mismo. Y es ahí donde la iglesia tiene que aprender a discernir. La iglesia tiene que aprender a exigir. ¿Me escuchó, hermanos? Y tenemos que poner a prueba a los líderes que se paran en los púlpitos a predicar. ¿Por qué razón? Porque la predicación de la palabra, hermanos, es algo muy serio. No es dar una charla, no es dar una conferencia, no es dar palabras de motivación. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según lo que dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. En una versión del lenguaje actual dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Mire qué interesante esta traducción. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Es una espada de dos filos. Es el filo en el cual ustedes lo reciben y es el filo que yo recibo al predicar. Ahora bien, hombres se han parado, grandes oradores, grandes hombres de Dios, se han parado en los púlpitos, han predicado a miles de personas. Esas personas han sido tocadas por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo los ha convencido del arrepentimiento y cientos de miles de personas han llegado a los pies de Cristo. Son salvos, sirven en las iglesias, han servido en las iglesias, se hacen misioneros, evangelistas, pastores, servidoras de escuela dominical, grandes hombres y mujeres. Pero también la iglesia ha sufrido, porque también se han parado hombres en los púlpitos, que sus palabras no van conforme a sus vidas. Escúcheme bien, que han arrastrado a cientos de miles de personas con la mentira. Y ustedes lo saben muy bien. Y hasta han hecho suicidios colectivos. Se han rebelado contra las autoridades. Y lo que menos hacen es predicar la palabra. Es por eso que ustedes, amados míos, y esta es la oportunidad que tengo de dirigirme una vez más a ustedes, agradeciéndoles por la invitación, es que el reto de este día es que nuestra iglesia es saludable cuando nosotros exigimos una predicación expositiva. ¿Cuál es la diferencia de una predicación expositiva a lo que anteriormente o lo que estamos escuchando en la radio o en la televisión? Hermanos, la predicación expositiva, y lo clarifico de una manera práctica, es el arte de exponer un pasaje de la Escritura. Cuando hablamos de exponer, significa que el predicador, el que enseña en la radio, en la televisión o en nuestra iglesia, interpreta y explica en detalle el mensaje de Dios para nuestra vida, para que lo pongamos en práctica. ¿Y cuál es el mensaje? La palabra. Una pregunta tengo: ¿cómo nuestros hijos cambian sus vidas? ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. ¿Cómo yo soluciono mis problemas matrimoniales? Con la palabra. ¿Cómo arreglo mis problemas de finanzas? Con la palabra. ¿Cómo doy esperanzas? Con la palabra. ¿Cómo doy consuelo a aquel que pierde un familiar? Con la palabra. ¿Cómo nosotros motivamos a los hermanos a seguir adelante? Con la palabra. ¿Cómo yo enfrento las circunstancias difíciles en la vida? Con la palabra. ¿Se da cuenta usted que una de las marcas saludables de la iglesia es que la iglesia vive la palabra? Tengo una pregunta: ¿quién tiene su Biblia? ¿Quién tiene su Biblia? ¿Qué tiene su Biblia? No, ¿usted tiene su Biblia en sus manos? Enséñamela, por favor. Ok, ¿quién no trajo Biblia? Levántese y cérquese a alguien que tiene la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia ¿a qué? ¿A cantar? ¿A ver a los hermanos? Venimos a que Dios nos hable por medio de la exposición de la palabra. Y esa es la señal de una iglesia saludable, que la iglesia recibe una predicación expositiva. Es por eso que es importante, hermanos, entender que el predicador que viene a la iglesia, el hermano que me enseña en escuela dominical, no da su punto de vista personal, no da filosofía, no da charla, no da criterio, no habla de cultura, no ve su análisis, no pone sus pensamientos, sino que la persona expone sin ser diluido y bien estructurado el mensaje de la palabra. Ahora bien, la predicación expositiva, hermanos, tiene que ver eso. Tiene que ver que el predicador, el que enseña, el que predica, el que da el mensaje, y óigame bien lo que le voy a decir,
No solamente en nuestras iglesias, sino que también durante la semana cuando yo escucho por la radio, cuando yo estoy en la televisión, cuando me meto al internet. Yo tengo que aprender como buen creyente, saber discernir que esa persona está preparada para hablar correctamente la palabra de Dios. Tiene que conocer de teología bíblica, hermenéutica, costumbre, geografía, cuándo se escribió, por qué se escribió, para quiénes fueron que se escribió. Y tomar esa verdad y aplicarlo en nuestra vida. Mire qué interesante esto. La iglesia contemporánea está viviendo y experimentando grandes dificultades. Y todos los líderes de ustedes lo saben muy bien. La única respuesta acertada para corregir esto es que nosotros como iglesias cristianas, evangélicas, bautistas, volvamos al principio. Exponer la palabra de Dios clara y en orden. La vida espiritual de la iglesia y de nosotros mismos depende de escuchar y responder a la palabra de Dios. Y para que esto suceda, la escritura tiene que ser parte de nuestra vida. Para que eso suceda, para que usted pueda discernir que no lo están engañando, usted tiene que tomar la escritura y que sea parte de su vida, de su existencia. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, tenemos que leer la palabra. Y no solo el día domingo, sino durante la semana. Y no me venga a mí con excusas hoy en día. Pastor, a mí no me queda tiempo. Hermano, usted tiene smartphone, ahí tiene una Biblia. Es que yo manejo y no puedo leerla. Hermano y hermana, está el audio Biblia. Hermano, es que no me queda tiempo, deje de ver novelas. Apaguemos la televisión, caballeros, y ya no veamos los partidos. Y si los quiere ver, déjelo grabando. Apartemos un momento el tiempo de la lectura bíblica, porque si nosotros como iglesia no vamos a saber discernir cuando nos dan una verdad o una mentira. ¿Y cómo lo va a saber? No yendo a un instituto bíblico. Es que día a día usted va a tomar la palabra y los oyentes, o sea, nosotros debemos de actuar de lo que está pasando hoy en día. Yo le decía a los hermanos hoy por la mañana, ¿cuál es la diferencia del chile jalapeño con el wasabi? ¿Sabe cuál es el wasabi? ¿Usted nunca ha comido sushi? Mi hija y yo somos aficionados al sushi. ¿Qué es sushi? El sushi es un platillo japonés. Y le ponen a uno esos rollos de carne de pescado sin cocer, envueltos en arroz y en la piel del pescado. Pero lo más rico del sushi es que usted agarra el sushi, lo mezcla con la salsa y agarra wasabi. ¿Qué es wasabi? Eso verde que parece aguacate. ¿Sabe de qué le estoy hablando? No me digan que nunca han oído un chino ustedes, hermanos. Yo no conozco latino en Virginia que no ha ido por lo menos una vez al chino, al restaurante chino. Ahora, le explicaba a los hermanos, ¿cuál es la diferencia del wasabi con el jalapeño? ¿Pican? Sí, los dos, pero no pican igual. ¿En qué sentido? Que el picante del wasabi es en la nariz. Usted lo prueba y lo siente aquí arriba. El jalapeño, el picante es en el labio y en la lengua. Así nosotros cuando vayamos por el vehículo, cuando vamos en el vehículo, o estemos en el internet, o escuchemos por la radio un mensaje, usted y mi persona aprendamos a diferenciar lo que es un charlatán a lo que es un predicador de la palabra. Porque están arrastrando a cientos de hermanos hoy. Y los están arrastrando, ¿sabe por qué? Porque no tenemos la práctica como lo hacían nuestros hermanos allá en el Nuevo Testamento. Busque por favor Hechos capítulo 17, versículo 10 y 12. ¿Qué es lo que hacían los hermanos? Dice la escritura que después de Pablo pasar con Silas por Tesalónica, dice la palabra de Dios que casi los expulsan, mejor dicho, los expulsaron. Y cuando estos hombres por predicar la palabra iban a las sinagogas exponiendo el evangelio, la persona de Cristo Jesús. Porque la Biblia, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis, el personaje principal es Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Vienen estos hombres, Pablo y Silas, hombres de Dios, exponen la palabra y miren lo que hacen los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 12. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Están leyendo conmigo? Y ellos,
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice la Escritura? Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Debemos como iglesia de exigir, debemos como hermanos de exigirnos a nosotros mismos, dejar de escuchar historias, dejar de escuchar cuentos, dejar de buscar sermones que nos entretengan, que lleven solamente chistes o leyendas, de no aceptar un evangelio diluido, terrenal, materialista y humano. Y créame, hermanos, nuestra iglesia en Ashburn está entrando en una reforma muy bonita. Y yo reconozco, yo le decía a los hermanos hoy, hermano, yo antes, y ustedes me escucharon predicar, yo antes, hermano, estaba haciendo mal mi trabajo. Lo confieso, me confieso delante de vosotros. Hacía mal mi trabajo. Dios en estos 2 años ha ido trabajando en mi persona. ¿Y sabe qué he ido trabajando? Que no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino que al momento que yo me paro en el púlpito, y siempre lo tenía en mente, pero no lo había tomado tan en serio como lo tomo hoy, y como lo toman los hermanos que predican en nuestra iglesia, y los hermanos que predican en esta iglesia. Debemos de ver, hermanos, que estamos hablando de cosas espirituales, que la iglesia, los hermanos vienen a la iglesia no a que los entretengamos, sino a ser confrontados con la palabra. Y como es una espada de 2 filos, yo les confronto y la palabra misma me confronta a mí. Es por eso de que tenemos que aprender a que una iglesia saludable tiene una marca, y es que exigen una predicación expositiva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es el instrumento que Dios usa para hacernos nacer espiritualmente. Porque la palabra de Dios, según dice la Escritura en Santiago 1:18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en 1 de Pedro 1:23 nos dice que la palabra escrita tiene el mismo poder que tiene la palabra que dijo el Señor cuando dijo: sea la luz. El libro que usted tiene en sus manos es el libro más bello que hay en el mundo. Y ese libro, este libro tan bello que es la palabra de Dios, la Biblia, no se compara a otro libro, hermanos. Durante 1500 años unos hombres lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y muchos de ellos ni se conocieron, ni se conocían, y nunca se vieron. ¿Sabe qué hizo Dios? En un plan maravilloso inspiró a estos hombres, reyes, sacerdotes, profetas, pescadores, campesinos, hermanos. Los usó de una manera que ahora tenemos este hermoso libro. Y la pregunta es, ¿lo leemos? ¿Podemos nosotros discernir entre una predicación expositiva o una mentira que nos presentan? Hay hermanos que me dicen siempre: pastor, yo estuve en un servicio el cual el predicador que llegó me durmió. Y les pregunto: ¿por qué te durmió? El hermano, cuando estaba predicando, predica tan pasivo, pastor, que era la mitad del mensaje y yo estaba durmiendo. Yo le digo: ¿sabes qué? El problema no es el predicador, el problema eres tú. Porque no fuiste a ese servicio con un corazón dispuesto para aprender. Si usted tiene sueño, le hago una recomendación: quédese mejor en casa. ¿Sabe por qué? Porque no hay un corazón dispuesto para aprender. Yo le dije a los hermanos hoy: ¿sabe cuál es el gran problema? Que aparte que usted se duerme, me distrae al vecino, y su presencia no motiva a los demás hermanos. Pero pastor, yo tengo que estar en la iglesia. Venga cuando tenga un corazón dispuesto a aprender. A eso venimos a la iglesia. Y están los otros hermanos que me dicen: pastor, yo estuve en un servicio, oí un predicador que ese hombre me levantó de la silla cuando predicó. Predicó de una manera que ese hombre, yo sentía que salía fuego. Y predicó tan fuerte, hermano, que todavía los oídos me rezumban ahorita de la fuerza como predicaba. Mire, predicaba con fuego. Y yo le pregunto: ¿y qué aprendiste? ¿Se dan cuenta? Hermanos míos, estamos tan mal acostumbrados que estamos escuchando personas las cuales solo nos dicen filosofía, nos venden
Hermanos, nos están dando un evangelio terrenal y no un evangelio espiritual. Es tan increíble que muchos de nosotros permitimos y dejamos y escuchamos personas las cuales ocupan la Biblia como una excusa porque se llaman predicadores, pero no la viven ni tampoco la usan con el propósito especial que Dios nos la delegó. ¿Y sabe para qué? Para partir nuestro espíritu y nuestra alma, para penetrar en nuestros pensamientos, que los divida y que, como dijo la lenguaje actual que yo les leí, podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra de Dios es un instrumento que Dios usa para nacernos de nuevo. Porque la palabra de Dios reforma nuestras vidas en el proceso de santificación. Escuchando un mensaje hoy por la mañana de un estudio muy bonito que se llama A través de la Biblia, se lo recomiendo. El predicador decía, un predicador dijo, la Biblia te aleja del pecado, y el no leerla, el pecado te aleja de la Biblia. Yo no soy pastor de ustedes, pero tengo el deber de confrontarles. ¿Usted leyó la palabra esta semana? Si no tocaste la Biblia, reconsidera si realmente eres creyente. Porque un creyente no puede vivir sin estudiar la palabra. Yo no comprendo y no entiendo cómo hermanos pueden andar siempre su celular y no pueden andar su Biblia. No puedo entender y no puedo creer de que nosotros creamos en un Dios y que nosotros escuchemos a cualquier tipo hablar y no discernamos que nos está dando una mala doctrina. No lo entiendo. No puedo comprender porque la palabra de Dios misma nos dice, y el mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tuvimos la reunión de caballeros el día viernes y estamos estudiando un estudio muy bueno que se llama La batalla de todo hombre. Habíamos como unos 22 hombres reunidos y estamos exponiendo acerca de las tentaciones que tenemos los hombres. Digo que el hermano dijo claramente, el hermano Salomón, que es parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia, y nos dice, ¿saben cuál es el gran problema? ¿Por qué nosotros los hombres andamos pensando en mujeres y tenemos problemas y nos dejamos llevar por cualquier mujer que pasa? ¿Saben por qué? Porque no estamos saturados de su palabra. Claro. Cuando uno se enfrenta a la tentación y está leyendo la Biblia constantemente, hermano, el Espíritu Santo le manda versículos bíblicos a su mente y lo bombardea y uno desiste de no caer en la tentación. Pero cuando somos arrastrados por la tentación, tanto hombres o mujeres, yo le pregunto siempre a los que vienen a mi oficina, ¿cómo está tu lectura bíblica? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Del 100%. No la he leído. ¿Por qué andamos con depresiones, tristezas y todas esas cosas? Porque no estudiamos la palabra. Es por eso que debemos de exigirnos. Pablo encomendó a los hermanos esta responsabilidad en Hechos capítulo 20, versículo 32. Les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios ha querido que su palabra escrita tenga el mismo poder que su palabra hablada. Por eso el salmista decía, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y ese poder contenido es la palabra escrita, la cual cuando un predicador la usa correctamente y la iglesia respalda y apoya, hermanos míos, por la locura de la predicación, la gente es salva. Ahora, ¿cuál es el papel del predicador? Si la iglesia exige una predicación expositiva, ¿estamos claros de una predicación expositiva, hermanos? La predicación expositiva es que no van a hablar de sus pensamientos. La predicación expositiva, y esa es una señal de una iglesia saludable, no vamos a escuchar solamente la forma de pensar del predicador, sino la palabra para que sea aplicada en nuestra vida. Y esto, el predicador tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos que el predicador tiene que hacer es respetar las reglas de interpretación. No voy a agarrar un versículo y voy a hablar de ese versículo porque voy a hablarlo. Yo recuerdo allá en mi país que hubo un hermano el cual le decía a otro, mira, ¿sabes qué podés hacer?
Lo que puedes hacer es que si tú no sabes cómo Dios te está hablando, abre la Biblia, pon el dedo donde caiga y Dios te va a hablar. Y este pobre iluso, como no tenía el estudio de la palabra y escuchó el mal consejo del otro, abrió la Biblia, puso el dedo y encontró que el texto que dice: y Judas se ahorcó. Y así esperamos nosotros. Queremos que el predicador nos dé todo a nosotros. Queremos que nos den todo cuando tenemos que estar preparados. ¿Y sabe que tenemos que estar preparados? Que el que se para en el púlpito, el líder, el pastor, tiene que cumplir unos requisitos. Y es que un predicador es alguien que toma el papel de proclamar la palabra. No le agrega ni le quita. Es solamente un portador que expone la escritura para que la apliquemos en nuestra vida diaria. Y para que los que lo escuchen tengan un encuentro con el Redentor vivo. Ahora, el predicador, el expositor y la iglesia debe de exigir que la palabra que él explica, la explique claramente. Que la aplique a los oyentes. Y que los oyentes deseen y busquen los propósitos por los cuales se le ha predicado. Los predicadores son embajadores de Cristo, no son los dueños de la palabra. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un embajador. El predicador administra los misterios de Dios al exponer la palabra. El mismo apóstol dijo: ténganos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. 1 Corintios 4:1 y 2. Y los siervos que Dios usa deben de buscar agradar a Dios y no a los hombres. Hay hermanos que se molestan cuando se les predica. Yo prefiero que te molestes conmigo ahorita a que tengas molestia eterna en el infierno. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Porque el que es nacido de nuevo percibe la palabra, pero no endurece su corazón, sino que la palabra le dice que tiene que corregir. No es el predicador, no es el pastor. Y las personas que predican la palabra recibirán mayor condenación. ¿Cómo? Sí. El predicar la palabra no es cualquier cosa. El predicar la palabra, hermanos míos, es que el mismo apóstol Santiago dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Exponer la palabra de Dios no es cualquier cosa. Hoy se levantan charlatanes, y le decía a la iglesia que yo me he encontrado allá en Rono cuando estuve de misionero, y ahora aquí que estamos trabajando en la iglesia, he encontrado tanta gente que le ha agregado tantas cosas a la palabra que no aparecen en la palabra. Me encontraba un muchacho en el Walmart que cada vez que me lo encontraba le decía: hermano, Dios te bendiga. ¿Y cómo estás? Aquí estoy, bendecido, prosperado y en victoria. Yo esperaba que me dijera solamente: amén, Dios te bendiga, estoy bien. Y después me lo encontraba por otro lado y me decía: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo bien contento saludándole: aquí siervo, prosperado, bendecido, avanzado y arrebatando. Y hoy oímos predicadores que dicen, ¿cómo dicen, Marita? Proclame que ese milagro es cierto. Declare que lo que usted pide va a recibir. Declárelo por la fe. Declárelo. Hermanos, en ninguna parte del Nuevo Testamento parece que usted tiene que declarar. La Escritura claramente dice que Dios es soberano y Dios responde cuando Él quiere, no cuando nosotros le torcemos el brazo a Dios. Pero ahí estamos nosotros. Oiga la sierva, hay una mujer que se llama profeta, y todos oramos ese domingo en todas las iglesias, pero el huracán que venía a nuestros hermanos mexicanos, y esa mujer toma el valor de decir que porque ella oró, el huracán se desvió. Hermano, el huracán se desvió, uno, porque Dios no permitió que llegara a México, y dos, porque las tierras de Nayarit son montañosas y eso disuelve la presión tropical.
Pero hoy tenemos a personas a las cuales nos dicen declare, profese, confiese, declare. Y cuando uno se encuentra con esas personas son charlatanes. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que los seguimos escuchando. Hermana, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que usted, hermana y hermano, usted puede escuchar a una pastora cuando la Biblia claramente habla que solamente son hombres, pastores? Pero hay hermanos que se van de esas iglesias. Es vergonzoso. Vergonzoso escuchar a hombres los cuales están estafándolos y todavía seguimos escuchando sus programas. A mí que no me vengan, mire, yo tengo una cuestión con los músicos de ahora, no mis hermanos que tocaron muy bonito, clarifico, amén. Marco Witt y compañía. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Depurando los cantos de ellos, porque ya son ecuménicos. Ellos se desviaron de la fe. Y le voy a dar una clave. Hay iglesias que prefieren mejor tener solo culto de cantos y la palabra solo son 15 minutos, creyendo que la música es la que va a cambiar, y que cambia el poder de la palabra. Pero los expositores de la palabra se quedan callados, inventan. Oh, hermanos, mire, yo estaba en un hospital en el cual estaba el hermano Roberto Alonso, lo conoció, nuestro hermano en Cristo, Carlos Rosales. Y Carlos Rosales era un hombre al cual le dio cáncer en los huesos. Y los últimos días de su vida, yo fui a verlo al hospital y estaba la esposa de él y se habían metido unas profetisas. Y esas mujeres empezaron a gritar y todo, y yo me aparté como muy respetuoso, me puse aparte. Y empezaron a decir, declaramos que este hombre se va a levantar, él ya estaba en coma. Y que se va a levantar, y le dicen a la esposa, y ya vas a ver que ese hombre se va a levantar y va a predicar, porque el Señor lo va a hacer fuerte y ese va a ser el milagro, y ya lo vemos, pero Dios ya me dijo que lo vamos a ver de pie. Y ese mismo día el hermano muere. Mire, dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 y 22. Porque el pueblo se iba a encontrar con lo mismo que nosotros nos encontramos. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios me ha dicho que Dios lo va a bendecir. Dios me dijo, Dios le dijo. No necesitamos eso. Jesús vivió, hermanos míos, un evangelio y predicó el evangelio. Y él vivió de una manera como no viven hoy los predicadores. Es por eso que la iglesia tiene que exigir exposición bíblica. Es una señal de una iglesia saludable. Y, hermanos, usted vio las noticias del día de ayer, creo que fue ayer o no sé cuándo fue la noticia. Mi esposa me estaba enseñando. ¿Sabe cuánto cuesta la casa del profeta Maldonado? Lo digo con nombre, porque ese hombre es apóstata. $7 millones. ¿Sabe cuánto vale la casa de Joel Osteen? 10 millones de dólares. ¿Sabe cuánto vale la casa de Josh Meyer? Creo que 10 o 11 millones de dólares. Y me encuentro con un problemita teológico. Y es que Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20, Jesús le dijo a un hombre, a un escriba, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y sabe por qué lo seguimos oyendo a esas personas? Porque no conocemos la palabra. ¿Y sabe por qué se llenan esas iglesias? Que aunque sean numerosas, no son saludables. Porque quieren vivir un evangelio terrenal. Hermanos míos, dice Pedro, de que los elementos los elementos ardientes serán desechos. Hermanos, el evangelio terrenal que predican hoy, ese evangelio
No es bíblico. Se nos olvida a nosotros, hermanos míos, que el evangelio es predicar el arrepentimiento, anunciar la palabra y vivir una vida de santidad. Los famosos servicios de milagros. Yo tengo una pregunta. ¿Solo son milagros en la vida de las iglesias? No, pero se llenan los estadios y las iglesias porque les dicen que ese día va a haber milagros. Y yo tengo una pregunta. ¿Son más importantes los milagros que la doctrina? Y le hago una pregunta más. ¿Quién le ha dicho a esas personas que ese día va a haber un milagro ahí? Y hago una pregunta más. ¿Acaso Dios no ha permitido que la enfermedad esté en muchos de nosotros para doblegar nuestro orgullo y buscarlo más a Él? O aún todavía, mejor, como dijo el apóstol Pablo, entre más débil soy más fuerte. ¿Y qué encontramos? Dice la Escritura que el mismo Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Reclama, arrebata, proclama. Nosotros seguimos escuchando a estas gentes y le seguimos promoviendo sus ideas porque no somos selectivos. Hay que ser selectivo. Una pregunta tengo. ¿Quiénes son madres aquí? Levante su mano. Ya están grandes sus niños, ¿verdad? ¿Quiénes tienen babies? Amén. Hermanas, tengo una pregunta a las hermanas que están aquí ya fueron madres y están grandes sus hijos. ¿No era verdad que usted estaba hasta con 5 mujeres en el mismo lugar? Y los niños estaban por allá y se oía un grito. ¿Y qué hacían todas las mujeres? Es el mío. Una pregunta tengo, hermana, ¿quién le enseñó a usted que ese era su hijo? ¿Verdad que ya es un instinto? ¿Y los padres cómo hicimos? Ahí está llorando un niño y el niño está morado, está. Y no nos damos cuenta que era el nuestro. Qué vergüenza. Pero ¿sabe algo? Yo lo vi con mis 3 hijas. Pero ese es un don que Dios les ha dado a ustedes. Se desarrolla el oído por el contacto físico que tiene la madre al amamantar a su hijo. Ese acercamiento no lo tiene el padre con el hijo. Es completamente diferente. Hermanos, aunque el padre diga, no, mi hijo me quiere más que a su mamá. Mentiras. El niño tiene un apego, uno hacia la madre tiene un amor muy especial. Pero desarrolla el oído por la intimidad que tiene. Es por eso que cuando nosotros escuchamos, tú eres un príncipe, un hijo del rey, declara, arrebata, proclama, avanza, conquista. Encuentros, reencuentros, posencuentros. ¿No era lo que predicaron en el Nuevo Testamento? Han diluido, dice la Escritura, y perseveraban, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mujeres pastoreando, pastores divorciados predicando desde el púlpito, viviendo inmoralidades. ¿Y eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Qué dice la Escritura? Maridos de una sola mujer. Hermano Raúl, usted está siendo muy estricto. No, estoy siendo realista. Y es porque, mire, de mi promoción, y me duele, de mi promoción de pastores, el 95% están divorciados, predicando desde los púlpitos y sus congregaciones divorciándose. Como cambiarse una camisa cuando está sucia. Cuando la misma Escritura nos dice que lo que Dios ha unido, ni un hombre lo separe. ¿Y qué hacen las congregaciones? Viven conforme a sus pastores. Es por eso que ustedes como iglesia tienen que ser estrictos en la vida espiritual y santa. Y así les dije a mis hermanos hoy. Ay, pastor, o sea que no se puede redimir. Sí se puede redimir. Un pastor que cae en pecado, de una vez dijo el doctor John MacArthur, es una persona a la cual hace un daño tan fuerte en la iglesia que es como si tú tuvieras un globo, lo pincharas y se revienta el globo. Y John MacArthur decía, vuelve a unir ese globo. Es imposible. ¿Se puede restaurar? Sí. La iglesia viene y arropa al hermano que ha pecado o a la hermana que ha pecado, si es líder la hermana.
se le pasa por un momento o un proceso de restauración, se le ama porque tenemos el ministerio de la reconciliación. En el caso de la hermana, se le restituye. En el caso del hermano, se le restituye. Pero si somos pastores, no podemos volver a predicar. No podemos volver a pastorear. ¿Pero por qué no pueden volver a pastorear? Porque la palabra lo dice. 1 Timoteo 3:12 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 6. No, queremos acomodar hoy en día las iglesias a nuestra conveniencia. Duro, pero cierto. Oh, los jóvenes uniéndose en yugo desigual con los inconversos. Y los predicadores cerrando el ojo, porque no voy a hacer que se me vayan mis hermanos de la iglesia. Decía el doctor J. Verdon McGee que hay una iglesia en New York que se llama una iglesia cristiana Rockefeller. Y él preguntaba y decía, ¿en esa iglesia se predica la palabra? No, decía. Porque el predicador que sube a predicar ese púlpito es un predicador que tiene que endulzar ¿el qué? El oído de los que le pagan. Amados míos, me quedé ya con la mitad del bosquejo porque el sermón es de 2 partes. Otro día les predico la siguiente parte. Pero leyendo la palabra, hemos pecado, hermanos, en escuchar lo que no debimos escuchar. Hemos pecado, hermanos, ¿sabe cómo? En descuidar la Biblia y escuchar todo tipo de cosas que nos dicen y las hacemos hasta propias. ¿Sabe que hemos pecado? Que hemos dejado que los líderes hagan un circo de la fe. Pero ese circo se llena cuando nosotros lo llenamos por no discernir la palabra de verdad. Dice la Escritura en Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. El apóstol Pablo escribiéndole al hermano Tito. Y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de seducción ni de rebeldía. La palabra anciano es pastor. La predicación expositiva es la que nosotros tenemos que exigir. La predicación expositiva es la que nos va a alimentar, la que va a hacer iglesias saludables. Y los que tienen comezón de oír buscarán otro lugar para seguir en sus disoluciones. Cristo viene, hermanos, por una iglesia santa, sin arruga ni cosa semejante. Y no solo eso. Y los hermanos hoy en la mañana me decían, Pastor Raúl, se sacó un hermano, me dice, ser pastor es difícil, ¿verdad? Sí, para eso es el llamado. Pero es difícil e imposible de vivir cuando nos apartamos de este sagrado libro. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amados míos, exijámonos. Escuche bien, exijámonos predicaciones expositivas. Amados, escuchemos por la radio predicaciones expositivas. Amados y amadas, veamos programas de predicaciones positivas. Porque un día nosotros estaremos delante del Creador y ahí no habrá excusa. Cuando la iglesia tiene predicación expositiva y los hermanos la exigen, hermano, es una iglesia que se fortalece, que en medio de la persecución, en medio de la tentación, es firme como una roca. Y la roca es Cristo Jesús. Deseo que cierren sus ojos en esta hora. Vamos a hacer una oración y nos preparamos para la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Es un tiempo, oh Dios, de una nueva reforma. Es un tiempo, oh Dios, en que nosotros los cristianos hagamos la diferencia frente al mundo. Oh Dios mío, Señor, cuando lo estudiamos textualmente y nos damos cuenta, oh Dios, del que quiere seguirte, tiene que dejarlo todo, tomar tu cruz y seguirte. No lo dijiste en broma. Es algo serio, Señor. Es algo serio porque, Señor, hay muchos perdidos que no se acercan al Evangelio por el mal testimonio de las iglesias. Yo te agradezco, Señor, porque esta iglesia tú la has guardado. Porque, Señor, están luchando por buscar tu voluntad conforme a tu palabra. Dios mío, en esta hora te pido unidad de pensamiento, Señor. Oh Dios, que no pensemos agradar a los hombres antes que a ti. Señor eterno, que seamos iglesias saludables. Oh Dios mío, que seamos iglesias que cuando venga el pecador, vea que aquí en la iglesia ya no se adultera. Que cuando venga el pecador, vea aquí que ya no se roba. Que cuando el pecador venga a tus atrios, vea que aquí no se miente, no se engaña, no se traiciona. Que cuando el pecador venga aquí, oh Dios, encuentre una vida nueva que solo tú puedes hacer. Dios mío, te ruego que nuestras iglesias, tanto en Ashburn como todas las iglesias y aquí en Colombia, exijámonos a nosotros mismos predicaciones expositivas. Que tanto como los que predican vivan consecuentemente a lo que anuncian. Oh Dios eterno, que nosotros mismos como hermanos nos motivemos a seguir adelante. Y que tu palabra, como tú lo dijiste, nos santifique. Dios mío, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de apostasía. Oh Dios eterno, músicos, predicadores, evangelistas, te están dando la espalda, Señor. Está cumpliéndose en nuestros rostros los últimos tiempos. Oh Dios mío, que tu palabra nos guíe y nos ilumine. Y que corramos prestos a poder salvar por la predicación de la locura, de la fe. Que no les hablemos de denominación ni de iglesia, sino que les prediquemos tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados míos, vamos a pasar a la parte de la cena del Señor. Así que, hermanos, tienen la tarea de esta semana leer la palabra. ¿Lo van a hacer, hermanos? Ustedes están igual que mis hermanos allá en mi iglesia, que cuando les hago el reto se quedan callados. ¿Se comprometen a leer la palabra? Comprométese con el que está a la par suya, por favor. Dígale, me comprometo en leer la palabra. ¿Cuánto? Oh, hermanos. Miren, hermanos. Marisol, mi esposa, mi hija. Yo te decía, Marita, ya no veas eso, no veas lo otro. Marisol me dice, ¿sabes qué me hizo quitar de ver esos programas de terror y todas esas cosas? Cuando empecé a darme cuenta, Marita, ¿te acuerdas? En la lectura de la palabra, que la luz no se mezcla con las tinieblas. Ay, hermano Raúl, usted predica como si ya quiere volar. No, hermanos, yo mañana trabajo igual que ustedes. Tenemos vecinos que son molestosos, igual que ustedes. Y nosotros somos vecinos molestosos también. Tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? ¿O no pagan impuestos aquí también, hermano? Tenemos que ir a votar el día martes, ¿sí o no? Tenemos que ayudar en misiones. La vida continúa. Pero el central, la columna vertebral de una iglesia, es la exposición clara de la palabra. Eduquemos nuestros oídos y nuestros ojos para agradar más al Señor. Es el momento de tomar la cena del Señor. Hermanos, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Los que pueden tomar la cena del Señor son aquellos que han nacido de nuevo y que se han bautizado en esta iglesia o en otra por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el bautismo de agua.
¿Y qué es la cena del Señor? Es la comunión de los santos. Es cuando el apóstol Pablo le dijo a los hermanos que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Sabe qué hacían los hermanos? Los de la mañana venían, se pegaban unas comilonas y hasta se emborrachaban. Y los de la tarde, que eran más pobrecitos, les dejaban las obras. No les dijo el apóstol Pablo, eso no está bien. Hay que discernir el cuerpo del Señor. ¿Quién lo discierne? El verdadero discípulo de Cristo. Es por eso que solamente ellos pueden tomar la cena del Señor. Si usted no lo ha hecho, no ha aceptado a Cristo y no se ha bautizado en esta iglesia o en otra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le recomiendo que se quede sentado. No vaya a hacer que traiga juicio para su propia vida. La palabra de Dios lo dice. Hermanos, primero reparten el pan, ¿verdad? Amén. Amado, Dios lo bendiga. Amado, Dios lo bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden pasar, por favor. Y el apóstol Pablo decía, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense los hermanos. Y les decía, ¿acaso no tenéis casa donde vosotros podéis comer? ¿O que bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. ¿Por qué, hermanos? Porque la cena del Señor representa el cuerpo de Cristo, el Cordero sin mancha. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. El sacrificio en la cruz del Calvario tuvo que necesitarse un sustituto, porque todos hemos pecado, dice la Escritura. Así que todos los años la tradición, la ley decía de que ellos tenían que sacrificar al Cordero sin mancha. Lo sacrificaban y ponían el cuerpo. Y mire qué interesante. Un ejemplo, mi familia y yo pecamos. Agarrábamos al Cordero y poníamos las manos en el Cordero. Y el que merecía ser degollado era mi persona. Pero como el corderito era el sustituto, en la gracia de Dios, que también se ve en el Antiguo Testamento, agarraban al pobre animal que no debía nada. Él no se había emborrachado, él no había cometido homicidio, él no había matado, él no había mentido, él no había adulterado, él no había pensado cosas malas. ¿Pero por qué lo mataban? Porque era el sustituto para que yo no sufriera. Hermanos míos, seamos sinceros. Amigo, amiga, hermana, ¿quién merecía estar en la cruz? ¿Quiénes, hermanos? Jesús nunca pecó, hermanos, ni pudo haber pecado. Aunque fue tentado, en él nunca, jamás se encontró maldad. Y él, perfecto, santo, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomaron a Jesús y lo crucificaron. Y los dos ejemplos que vemos, el primer ejemplo que vemos es con Barrabás. Como dijo Pedro, ustedes eligieron a un homicida en vez del dador de la vida. Y Jesús lo hizo por nosotros. Hermano, que Dios lo bendiga. Amado, Dios lo bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Amado, Dios lo bendiga. Antes de tomar la cena del Señor, reconsideremos nuestra vida. Hemos pecado contra Dios hoy en día, durante la semana. La comunión con los santos nos lleva a una reconciliación con Dios. Así que los que vamos a tomar la cena del Señor, pongámonos en pie, por favor. Oremos.